eso mismo y con algunos tuve la oportunidad de hablar, Ujú. porque es delicado, ¿no es cierto? Por un lado sabemos que estamos en los últimos tiempos realmente, Sí. pero por otro lado sabemos que esto puede durar muchos años, porque Ujú. en el cielo dice que un día son como 1000 años para nosotros, o sea que por ahí el último tiempo puede durar hasta 1000 años y nosotros no sabemos, Sí. entonces tampoco te puedo decir que esto va a pasar en 5 años, por eso dejar la carrera universitaria o lo que sea, al No. contrario, es un tiempo donde hay que acelerar las cosas, estudiar con más razones, Ujú. recibirte en tiempo y forma para ejercer y que Dios te use en donde Dios te Ujú. habló que te va a usar. Ujú. Bueno, yo estoy por comentar un poco sobre el tema de cuidar la mente. Ujú. Cuidar la mente es un tema delicado, pero un tema muy profundo también. Y me Ujú. gustó mucho que sea investigar y profundizar sobre este tema. Y me Sí. gustó mucho lo que habla la Biblia con respecto a esto. Fíjate lo que dice, voy a leer algunos versículos. Sí. La mayoría están en Efesios 4, pero fíjense, por ejemplo, en Efesios 4, versículo 17, dice en la versión Reina Valera, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que Ujú. andan en la vanidad de su mente. Fíjense cómo habla de la vanidad de su mente. Cuando hace referencia a la Biblia a gentiles, en este caso el apóstol Pablo se estaba refiriendo a personas que no conocían a Dios, ¿cierto? Personas que no conocen el camino de Dios como vos y yo hoy. Ujú. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, muchachos, ustedes están en la tierra para marcar una diferencia. Alguien tiene que notar la Ujú. diferencia que hay entre vos y otra persona que no conoce el camino de Dios. Ujú. Ahora, ¿cómo marcamos esa diferencia? Dice, no andéis como Como los no. otros gentiles, esas personas que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Que andan, o sea, que en su mente es donde radica esa vanidad. Ujú. Fíjense que todas nuestras acciones son el resultado, todas las acciones son el resultado de lo que hay en nuestra mente, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decidimos. O Ujú. sea que todo lo que una persona ve que hace, eso hay en su mente. Ujú. O sea, por ejemplo, la Biblia dice que de la abundancia del corazón Habla habla la la boca. boca. Y yo creo que de la abundancia de la mente hacemos las cosas, si puedo Mm. parafrasear en esa palabra. O sea que si vos ves a una persona que hace lo correcto, es una persona que tiene una mentalidad de reino, una mentalidad de Dios. Ujú. Otras personas que por más que van a la iglesia siguen haciendo para abajo, siguen, Mm. como dice acá, se mantienen esa vanidad de la mente como cualquier otro gentil que no conoce a Dios. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo hace la diferencia desde la mente. No dice no hagan tal cosa, dice simplemente no anden en la vanidad de su mente. O sea Ujú. que nuestro andar depende de qué hay en tu mente. Entonces yo te pregunto, ¿qué hay en tu mente? Ujú. Este es el tiempo donde nuestra mente más recepciona información porque estamos solos en casa o tranquilos, por decirlo, estamos encerrados y a veces es donde más podemos manejarnos la mente para bien Sí. o para mal, como vos decías recién, para Ujú. motivarte o para desmotivarte, para Mm. animarte o para desanimarte. Entonces es importante entender en qué etapa está tu mente ahora mismo. Mm. Por ejemplo, fíjate lo que dice el mismo Efesios 4, versículo 22, un poquito más adelante. Sí. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, hay una manera pasada de vivir. Yo Sí. creo que la mayoría de los que están viendo en vivo ahora son personas que ya entregaron su vida a Cristo Mm. y que pueden dar fe de lo que vivían antes de conocer a Dios, ¿cierto? Ujú. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, de esa vieja persona que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, y renovaos en el espíritu de De vuestra vuestra mente. mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense que habla otra vez de lo mismo que hablaba recién el apóstol Pablo, de algo viejo a algo nuevo. Tiene que haber una renovación en nuestra mente. Tiene Ujú. que haber una renovación. Algunos dicen, bueno, ¿y cómo renuevo esa mente? ¿Tengo que leer alguna revista cristiana? ¿Tengo que leer algún portal cristiano para renovar la mente? ¿O tengo que leer la Biblia solamente? Y dice acá, renovados por el Espíritu. Fíjense lo que dice en otra versión, en la versión Ujú. NTV. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Fíjate vos qué fuerte. Entonces, Mm. el cambio en nuestra mente, el cambio en nuestra mente y por ende en nuestras actitudes, nace
por medio del Espíritu Santo. Por eso en el pasaje anterior decía, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es algo que nosotros por nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Es algo que nosotros no podemos decir, yo quiero ser renovado y voy a todos los días leer un versículo para ser renovado. No. Somos renovados por medio del Espíritu Santo. Es una obra que solo Dios la puede hacer, y por eso cuando terminamos este video vamos a orar juntos para que ustedes puedan recibir esa renovación en la mente. Ahora, cierro el pasaje en Nueva Traducción Viviente, dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahora, tiene que haber una renovación en nuestra mente. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Cómo queda nuestra mente cuando el Espíritu Santo nos renueva? Trato de ser lo más breve posible, pero dejarle todos los que tengo para darle. Dice, después le voy a ir tirando los tips que vos tiraste. Dale. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo nuevamente, 1 Corintios 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense, cuando hace la pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede conocer la mente del Señor? Fíjense esto es bastante profundo. Nosotros, ¿quién de nosotros puede conocer nuestra mente mejor que nadie? Fíjense, tenés por un lado nuestros padres que nos conocieron bastante tiempo, que pueden conocer algo de lo que pensamos, pero a veces no nos mostramos libremente a nuestros padres, mostramos facetas de nosotros. Pues entonces, tal vez para una persona casada, como en mi caso puedo decir, Maca conoce mucho sobre mi mente, conoce mi manera de pensar, pero hay alguien que conoce todavía más mi mente, y no me estoy refiriendo todavía a Dios, sino estoy hablando de mi espíritu. Hay algo en mí que está pendiente de todo lo que yo hago constantemente. Entonces, ¿quién conoce mejor mi mente que mi espíritu? Y eso hace referencia el apóstol Pablo cuando dice, ¿quién conocerá la mente de Cristo? Está hablando del Espíritu Santo, es el Espíritu que habita en esa Trinidad. Entonces, si el Espíritu conoce mejor que nadie la mente de Cristo y dice que Él está en nosotros, por eso el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que nuestro objetivo es recibir al Espíritu Santo, tener lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Eso es lo más importante, buscar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando recibimos al Espíritu Santo no se trata solamente de hablar en lenguas, no se trata solamente de tener una experiencia en el Espíritu, sino que cuando recibimos al Espíritu Santo estamos recibiendo también la mente de Cristo. Es ahí donde somos renovados, lo que hablábamos recién. Todo nace en recibir al Espíritu Santo y tener esa renovación para tener al Espíritu Santo, que es el Espíritu que conoce la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Ahora, entonces yo puedo resumir que la mente es un procesador de datos. Nuestra mente es un procesador de datos. En nuestra mente entran datos por la vista, en nuestra mente entran datos por los oídos, en nuestra mente entran datos por los 5 sentidos, fíjate lo que te voy a decir, pero también entran datos por nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestra alma son las emociones. Si vos estás enojado, le entraron datos de enojo a tu mente también. Por eso uno reacciona cuando está enojado de una manera diferente, porque son datos que entraron a tu mente. Entonces estás enojado con tu hermana, estás enojado con tu hermano, y cuando aparece tu hermano, lo querés matar. ¿Por qué? Porque esos datos están en tu mente. Entonces nuestra mente es un procesador de datos de tres cosas. Fíjense. Primero, procesa los datos de nuestros 5 sentidos. Segundo, procesa los datos de nuestra alma, nuestros sentimientos. Y tercero, procesa los datos de nuestro espíritu. Y es esto lo que te quiero hablar. Porque nosotros los datos por ahí de los sentidos los podemos manejar. Y ahora también te voy a profundizar sobre eso. Los datos del alma también los podemos manejar de esta manera. Cuando te vas a enojar, contener el enojo, o contener la tristeza, uno puede en cierta manera manejar o pensar en otras cosas, ¿no es cierto? Pero los datos del espíritu nosotros normalmente no le damos mucha bolilla, y esto está bueno hablar, porque los chicos tienen que ser conscientes. A mí me gusta predicar mucho sobre esto, de que hay una realidad espiritual alrededor nuestro. Nosotros estamos durmiendo en la noche y hay ángeles y hay demonios que están peleándose por nosotros ahí. Cuando estamos saliendo a la calle manejando un vehículo, hay ángeles
cuidándonos y hay demonios que están intentando que algo malo nos pase. O sea, hay una realidad espiritual alrededor nuestro constantemente. Sí. Ahora, la Biblia dice que el diablo no nos puede tocar, pero Sí. fíjense que el diablo muchas veces nos hace más daño sin tocarnos, como le pasó a Adán y Eva. El diablo jamás tocó a Adán y Eva. ¿Qué hizo? Le habló. Entonces, lo que hizo Eva fue recibir datos del diablo. Entonces, ahí están nuestros datos espirituales. Presten atención, chicos, si son adolescentes jóvenes, aunque les parezca medio avejentado lo que les estoy hablando, es real, chicos, y es para ustedes más que nadie. Sí. ¿Por qué? Porque el diablo está atento, largándote datos a vos, información, te está hablando en pocas palabras. Entonces, el diablo te está hablando y Dios también te está hablando. Es una conversación constante que tenemos. El tema es que yo te pregunto, ¿a quién estás escuchando vos? ¿Qué estás escuchando del diablo y qué estás escuchando de Dios? Nosotros vemos en las películas, por ejemplo, cuando tenemos un protagonista de una película que tiene, por ejemplo, un diablito de un lado y un ángel del otro lado. Sí. ¿Verdad? Eso es súper real, porque siempre vamos a tener el diablo hablándonos de un lado y vamos a tener a ángeles o a Dios hablándonos del otro lado. Y eso es siempre, escuchen lo que les digo, esto es siempre. Entonces, cuando vos, por ejemplo, a mí donde Dios más tuvo que tratar con mi carácter es cuando manejo, por ejemplo. Cuando casi me chocan, así me da una gana de darle y partirle la bendición, ¿viste? Y entonces, claro, y me pasó en ocasiones que casi me choca un auto y yo me enojo y quiero matarlo porque estoy sintiendo ahí las leyes y me da ganas realmente de acudir por mis propias fuerzas, y eso que es una reacción de mi mente, o sea, el resultado de lo que pasa por mi cabeza. Entonces ahí yo presto atención y digo, bueno, ¿qué me está hablando Dios y qué me está hablando el diablo? El diablo me está diciendo, Cristian, correrlo, matarle, chocarle, pegarle hasta que te acuerdes y sacarte las ganas. Por otro lado, Dios me está diciendo, tranquilo, Cristian, esto va a pasar, yo voy a hacer justicia por vos, quédate tranquilo, no pierdas todo lo que recibiste hasta ahora por un enojo. Entonces estoy escuchando los dos lados, presto atención con mi espíritu, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde yo empiezo a darle bolilla, y es muy importante porque la Biblia dice que el diablo es súper astuto. Entonces tenemos que estar nosotros atentos porque él es astuto para con nosotros. Entonces no digo que el diablo no te hable, pero sí digo que trates de prestar más atención a Dios que al diablo. Vamos a tener las dos voces todo el tiempo alrededor nuestro. Y sería bueno aprender a escuchar a Dios, a escuchar lo que Dios te está diciendo ante una situación, ante un problema, ante una decisión, y siempre escuches a Dios. Entonces, repasamos, tenemos tres tipos de datos como es que procesa nuestra mente. Por un lado, los datos de los cinco sentidos, los datos del alma y los datos del espíritu. Entonces, en el espíritu decimos que están los datos que nos da el diablo y que nos da Dios, que es muy importante prestar atención a lo que Dios nos habla. En el alma es importante tener equilibrio, más que nada. En el alma no va a influir tanto lo que pasó espiritualmente, sino lo que pasa en nuestro corazón, o sea, sucesos específicos. Una persona que fue abusada sexualmente, por ejemplo, tiene rasgos en su alma que se rigen por eso que pasó. Entonces, cada vez que va a ser humillada o por ejemplo, le faltan el respeto a algo, reaccionan mal de golpe. ¿Por qué? Porque son personas que sufrieron en algún área, y entonces en su alma tienen ese rasguño que hace perder el equilibrio. Pero en el alma no es tan difícil de contener como es en el espíritu, ¿no es cierto? Nosotros en el alma tenemos que trabajar principal. Me saco uno, ustedes me dicen si se escucha igual. Se escucha, sí. Bien? Perfecto, porque se está quedando sin batería, entonces uno queda cargando. Entonces, en el alma, fíjense, no es tan delicado porque no hay dos voces. En el alma se trata de mantener un equilibrio. Está bien enojarse, dice la Biblia, pero no te zarpes, no te enojes todos 3 días. Está bien ponerse triste, pero cuando tengas ansiedad, echala sobre Dios. Vas a tener aflicción, le dijo Jesús, pero no tengas miedo porque yo vencí al mundo. Entonces, en el alma lo importante es el equilibrio. Eso es lo fundamental. Decir, bueno, ¿qué hay en mis sentimientos? Estoy muy enojado, listo, trato de bajar un poco el enojo. Ya estoy muy triste, entonces trato de sacar un poco de tristeza. Me falta la paz, entonces busco la paz que Dios me da y empiezo a mantener un equilibrio. No está mal estar triste, no está mal estar enojado. Si alguien pierde un ser querido, no puedes pretender que pegue un grito de júbilo, pero si alguien pierde un ser querido, ¿qué se hace? Una persona que está triste trata de mantener un equilibrio, de eso se trata el alma. Y por último, y es lo más importante que quiero hablarte también, aparte de lo espiritual, es los 5 sentidos.
¿Por qué? Porque acá no hay tampoco dos voces como en el espíritu, pero sí hay dos opciones. Y es algo que vos solo lo podés manejar. Nadie puede andar por vos. ¿Qué es lo que tocas? ¿Qué es lo que decís? ¿Qué es lo que escuchás? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que probás? Entonces, es muy importante, chicos, y les voy a ser muy sincero. A mí me gusta ser sincero y directo. No sé si ustedes son así allá, pero a mí me gusta ser así bien ¿Está bien? directo. Y es que, chicos, me dicen, ay, es que yo tenía con mi novia y estábamos un ratito y el papá se fue a buscar helado y chao, y bueno, y ahora está embarazada de 3 meses. Y vos decís, para, no me tomes el pelo porque yo bobo no soy. No empezó porque tu papá se fue a tomar helado. Esto empezó 6 meses antes cuando tu papá se iba a bañar y vos tocabas cosas que no tenías que tocar, ¿entendés? Mirabas cosas que no tenías que mirar. Entonces, todos los datos se procesan con un tiempo de anticipación. Y si vos consumaste la relación sexual, por ejemplo, la fornicación o el adulterio, ¿qué pasó? Es el resultado de mucha información que vos procesaste antes. Entonces es importante cuidar los detalles de qué procesamos nosotros en nuestra mente en los 5 sentidos, porque esto sí lo podemos manejar. Entonces, ¿qué vas a mirar? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué vas a probar? ¿Qué vas a oler? Tus 5 sentidos vos lo manejás. Vos manejás qué vas a tocar, vos decidís qué querés tocar. Y es importante estar atentos en nuestra mente todo el tiempo, porque la mente escapa de nosotros. Chicos, escuchen, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y si ustedes miran el original hebreo, cuando habla ese versículo, está haciendo referencia no al corazón carnal, de carne, sino está refiriéndose a nuestro corazón del alma, que es la mente. Eso dice el original hebreo, no me acuerdo cómo es la palabra en hebreo. O sea, que está refiriéndose a la mente. Engañoso es el corazón, o sea, que engañosa es la mente. Entonces no te creas capo con tu mente. No digas, voy a mirar un poquito, en total no pasa nada. No es nada grave. O voy a hablar con fulano, fulana, porque no pasa nada. Yo con ellos, ella es mi novia, nomás no va a pasar nada. Aunque estemos solos, no va a pasar. Y a veces creemos que somos muy genios, que somos superdotados. Pero ¿qué pasa? Después la mente que es engañosa nos hace llegar a lugares que nosotros tal vez no quisimos. Como hoy daba el ejemplo de si una persona está enojada y va y choca el auto y se enoja y puede terminar preso sin auto, sin familia, sin nada y perderlo todo por una mala decisión fruto de la información que vos procesás. Entonces, que explico acá con un invitado especial. Entonces, que no entiende que estás en un vivo. Claro, él, mi vida. No, encima los dos estamos en vivo, entonces Sí. va un rato y le hincha a la mamá y mi vida un rato me habla a mí. ¿Querés agua, hijo? Toma. Toma agua. Ahí está. Entonces, dale. es importante que procesamos en nuestra mente y todo lo que vos hagas, no podés culparle a otra persona. No podés culparle como hizo Adán y Eva. Ay, pero es que ella me hizo probar, es que la serpiente vino y me habló y le quisieron culpar a otro. No culpes a otro porque lo que vos hiciste es el resultado de lo que procesó tu mente. Entonces, básicamente, te puedo decir que tus acciones o tus actitudes van a depender de qué datos quisiste vos meter en tu mente. Por ejemplo, yo siempre me pregunto si vuelvo el tiempo atrás y Eva le hubiese dicho, por ejemplo, a la serpiente, no quiero escucharte, no me hable más de eso porque sé que no es lo que Dios quiere para mí, por ejemplo. ¿Qué pasa? No permitía esos datos en su mente, porque de un lado tenía los datos de Dios que le dijo, no pruebes el árbol del conocimiento, y por otro lado tenía el dato de la serpiente. Entonces es importante saber decir, bueno, de quién está viniendo este dato y de quién está viniendo este otro dato, ¿no es cierto? Es muy importante eso en nuestra vida, es muy importante más en este tiempo donde nuestra mente es un avión. Estamos en un tiempo donde nuestra mente es un avión y donde estamos solos, no estamos encerrados, donde nuestra mente vuela por todos lados. Yo les digo, no les hablo desde la ignorancia, les estoy hablando desde la experiencia. Nosotros con Maca nos pasó cosas sorprendentes y yo digo, si a nosotros nos pasó que somos 3 y estamos bien con Dios, no me imagino cualquier otra persona por ahí lo que pudo haber experimentado. ¿A qué voy? Un día nos levantamos con Maca reanimados. Ay, hay que hacer esto, hablar con los adolescentes. Otro día nos levantamos re desanimados y no sé qué va a pasar con esto, cuánto va a durar. Y por ahí mi papá me dice, Cristian, estás re desanimado, tenés razón, orá por mí. Y como que nos damos cuenta tarde, a veces perdemos un día llorando y pensando lo mal que estamos. Y después otro día estamos re bien animados, hay que orar y hay que orar por la gente. Y es como que
es como que nuestras emociones Sí. están así, en este shock. ¿Por qué? Porque tenemos un colapso en nuestra mente. Es como el wifi en este momento, ¿viste? Nuestra mente está así colapsada. Sí. Entonces, es importante que sepan cuidar, chicos, con todo mi corazón les digo, sepan cuidar los datos que hay en su mente. Y así como esto se ve en los frutos de tus actitudes o tus acciones, así también vas a ver los frutos en el tiempo. Una buena actitud es como una pequeña semilla que capaz nadie la vio. Como por ejemplo el decir, mira, me saltó una página pornográfica, pero yo apago el teléfono y me voy a donde estoy. ¿Qué estás haciendo? Es una buena actitud. Capaz nadie sabe, capaz tu familia, tus padres no saben la decisión, la gran decisión de héroe que tomaste a comparación de meses atrás. Pero ¿qué pasa? Esa es una semilla que empieza a dar frutos. Y cuando te des cuenta vas a tener una familia, vas a tener hijos, vas a estar en plenitud con Dios y decir, wow, Señor, yo no merecía todo esto. Y Dios dice, sí, son frutos de todas las decisiones que vos tomaste. Todas nuestras decisiones traen frutos para bien o para mal, de bendición o de maldición, dice la Biblia. Y me gustaría cerrar con un pasaje, si me dejas. Sí. Está en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30. Yo lo voy a leer en versión NTV. Dale. Mateo 14, 28 al 30. Es el ejemplo bíblico, digamos, la historia en la que Pedro baja de la barca. Algunos la conocen, pero me gustaría enfocarme en dos detalles que nunca le damos mucha bolita. Dos detalles. Fíjense. Entonces Pedro lo llamó al Señor, ellos estaban en la barca asustados y Jesús le aparece, ellos pensaban que eran un fantasma, y Jesús dice, tranquilo, soy yo. Entonces Pedro lo llamó, versículo 14, versículo 28, Señor, si realmente eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Fíjense qué hermosa experiencia habrá sido para Pedro bajarse de la barca y caminar sobre el agua. Eso lo sabemos, lo leemos y lo predicamos muchas veces. Pero fíjense, dice, y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, fíjense, ahí están los datos de su sentido. ¿Qué hizo él con la mente? Los vientos estuvieron siempre, desde antes que Jesús aparezca. Los vientos estuvieron siempre, las olas estuvieron siempre, y dice, y viendo, fíjense qué importante es, ahí hablamos, volvemos a lo de los sentidos. Yo me imagino que no era solo viendo con los ojos, era la sensación del viento, de que el agua se movía para todos lados, eran sus sentidos ahí, qué datos estaba procesando en su mente. Y dice, y vio el fuerte viento y las olas y se aterrorizó. Fíjense, ahí vamos a las tres etapas, pero en un solo momento. Primero, deja entrar datos que no tenían que entrar en su mente. Segundo, eso repercute en una acción, que es, se aterrorizó, tuvo miedo. Y por último, ahí viene el fruto de tu decisión, empezó a hundirse. Entonces, él jamás perdió la esperanza en Jesús, porque fíjense que hasta en el momento de hundirse, volvió a clamar por Jesús. Entonces, él supo que siempre Jesús estuvo ahí, pero el tema es cuidar lo que hay en nuestra mente, cuidar los datos que permitimos entrar a nuestra mente, tanto datos, como decíamos, repaso por nuestros 5 sentidos, datos de nuestra alma o los datos que nos envía nuestro espíritu. Estemos atentos, cuidemos eso. Ahora, ¿cómo también alimentamos nuestra mente? Por ejemplo, así como podemos, como Pedro miró el viento y las olas y tuvo miedo, así también podemos ver y leer un pasaje bíblico, escuchar una prédica, un mensaje, escuchar música de adoración, porque de esa manera estamos generando datos también que van a ingresar a nuestra mente. Palabras donde cuando vos tengas miedo, un versículo te diga, tranquilo, porque yo estoy al control de todo. Si crees, verás la gloria de Dios. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la... Entonces empezamos a tener fuerzas en cada decisión que vamos a tomar, porque ingresamos datos importantes a nuestra mente. Entonces, eso nomás les dejo. Les animo a que en este tiempo de cuarentena metan todos los datos posibles a su mente, que los bendigan, que les ayuden, que les den fuerza, predican mensajes, leer versículos, lo que sea. Y por otro lado, cuídate de esos datos que sabes que te van a dañar. Como por ejemplo, ver cosas que no tenés que ver, no sé, tocar cosas que no tenés que tocar, sentir cosas con tus emociones que no tenés que sentir y perder el equilibrio, ni tampoco recibir qué cosas te está diciendo el diablo por ahí en ciertas ocasiones. Bien. Así que bueno. Te voy a pedir que ores porque, en resumen, para tener una mente de Cristo es llenarse del Espíritu y es
que tu espíritu se conecte a tu mente. Así que te voy a pedir que ores y también decirle a los chicos que estén atentos porque a veces hay pensamientos que no son de Dios, ¿sí? Pero hay otros pensamientos que cuando vos estás orando, leyendo la Biblia, vienen de Dios. Y eso yo veía en tus otros vivos que por ahí se te venía una palabra de ciencia y cortabas todo y empezabas a dar una palabra a alguien que estaba pasando una necesidad y después veías los mensajes. Y eso también es producto de una mente que está conectada al Espíritu de Dios. Por eso, te voy a Tal pedir cual. que ores por los chicos para que se llenen del Espíritu.